Los guionistas, antes que nada, somos escritores, es decir, nos ganamos la vida escribiendo. De hecho, en la industria anglosajona, aunque existen términos como screenwriter o scriptwriter, el término más utilizado es writers, ¿no? Bueno, ¿podemos aprovechar este oficio como escritores y además de escribir guiones, escribir libros? ¿No? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy en el podcast con una experta, con Ana Nieto. Y esta semana comenzamos un reto nuevo en cursosdeguion.com, cortos latinoamericanos. Los que os apuntéis al reto vais a recibir a lo largo de 10 días un mail cada día contándoos, hablándoos de un corto latinoamericano en el que diré por qué ver ese corto, ¿no? ¿Qué podemos aprender como guionistas de estos cortos, que son todos una selección, y un enlace para que puedas verlo. Lo único que tenéis que hacer es nada, iros a la zona de retos latinoamericanos y dejarme ahí vuestro mail, porque los mails van a empezar a enviarse el día 20, el sábado 20 de julio, y tenéis que apuntaros antes del 19 de julio. Con lo cual, rápido todos los suscriptores apuntaros y los que no, pues suscribiros a la plataforma porque he visto esos cortos y la verdad es que merecen la pena. Bueno, y ahora sí, hoy tenemos el honor aquí en Guiones y Guionistas de charlar con Ana Nieto. Ana Nieto es autora de libros, es coach de escritura, ayuda a otras personas a escribir libros y bueno, probablemente a lo mejor ya la conoces porque es la fundadora del podcast Triunfa con tu libro. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, encantada de estar contigo, David, y charlar un ratito. Qué bien, qué bien, qué bien. No, yo también estoy contigo, muy, muy contento de que estés aquí, porque bueno, tú eres una de las responsables de que yo publicara mi primer libro, el de ser guionista, porque esto lo hice con tu programa, programa Qué era bueno, escribe un bestseller en 60 días. qué bueno, qué bueno. Todo un honor que un guionista forme parte del alumnado del programa que tú fuiste alumno, que es el reto escribir tu bestseller en 60 días. Claro, claro, sí, porque el tema de los libros y guiones, o sea, todo forma parte de escribir, pero claro, cada uno tiene una metodología, tienen cómo hacerlo, y yo la verdad es que yo quería escribir un libro y digo, para obligarme, voy a apuntarme a esto, que seguro que me van a decir cómo, ese orden de cómo hacerlo, y nada, y me ayudó porque me discipliné, hice caso a lo que decías, escribí todos los días, y nada, y pues es unos meses después conseguí publicar ese. Y bueno, fue el primero, porque ya esto fue en el 2021 y luego ya publiqué en el 2022 otro y luego otros dos en el 2024 y sigo publicando. O sea que esto es empezar y no parar. Ya, te lanzaste ya. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió montar a ti el podcast Triunfa con tu libro? ¿Cómo empezaste en Pues esto? mira, el podcast hace bastante tiempo, porque yo creo que tiene ya por lo menos 8 años, porque yo tenía una agencia de marketing digital y seguía a algunos podcasters, porque también era algo relativamente novedoso hace 8 o 10 años en Estados Unidos, pero empezaban a surgir figuras del podcasting. A mí era algo, yo tengo una profesión frustrada que es la de periodista. Yo estudié al final económicas, pero me hubiera encantado, ¿no? Y entonces a mí eso del podcast me llamaba muchísimo la atención. Y entonces, bueno, decidí montarlo cuando era un poquito más complicado que ahora tecnológicamente, aunque tampoco era tanto, pero vamos, era un poquito más complejo. Y éramos 4 gatos. Entonces, ahora mucha gente tiene un podcast. Y bueno, me pareció la mejor forma de diferenciarme de la competencia, que en ese momento había prácticamente nada en lo que yo iba a ofrecer, que era unir mis conocimientos de marketing digital con libros, ¿no? Yo siempre había escrito, siempre está relacionado con el mundo de los libros. Mi marido tiene una editorial a la vieja usanza. Eh, y, y, bueno, uní esas dos pasiones y ahí surgió Triunfa con tu libro y surgió, por supuesto, el podcast Triunfa con tu libro, que para mí ha sido la mejor forma de ponerme en contacto con gente que quiere escribir un libro o que quiere publicarlo. Ajá. Y empezaste con el podcast y luego ya decidiste, me imagino, dar el paso de, bueno, ya que ya tengo gente que me escucha, voy a hacer un programa para poder ayudar un poco más, ¿no? A los que quieran. Efectivamente, de ahí surgió, fíjate, lo que hice fue un podcast y escribir un libro, ¿vale?
Un libro en el que, después de formarme sobre cómo publicar un libro con éxito en Amazon, pues yo seguí esas pautas, escribí el libro y el libro fue bestseller total entre todos los libros que había publicados en ese momento en Amazon.es y fue bestseller, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues menos mal que lo que digo yo que hay que hacer funciona en mí misma, ¿no? Y ahí empecé a dar seminarios sobre esta temática. Ya tenía yo una estrategia porque era ya el tercer, digamos, negocio que lanzaba. Y este era como muy mi pasión, ¿no? Entonces, pero quería tener una estrategia clara, ¿no? Y la estrategia era, pues, acabar haciendo cursos, formación, pero todo luego te va a un camino a veces que no has previsto tanto, ¿no? Yo mi idea era ayudar a gente a publicar con éxito sus libros en Amazon, luego me di cuenta que mucha gente necesitaba escribirlos y que yo podía ayudarles en el caso de libros de no ficción, y entonces lancé programas como el que tú participaste, el programa Reto, para ayudarles a escribir, además de publicar. Y luego también me di cuenta, porque mucha de la gente que pasaba por los cursos, o también gente, porque funciona mucho boca a oreja, llegaba hasta nosotros para pedirnos maquetar el libro, necesitaban una portada, necesitaban publicarlo en Amazon, necesitaban un informe de lectura, necesitaban una corrección. Y entonces, bueno, nos fuimos rodeando de un equipo impresionante de correctores, maquetadores, editores, publicistas, etcétera. Y hace un poco, relativamente hace 8 meses, lanzamos una plataforma que es como una especie de Airbnb que pone en contacto a proveedores de servicios editoriales con autores. Es decir, que directamente un corrector o un maquetador o un portadista o un editor o un publicista o un traductor o un escritor fantasma, bueno, pueden ponerse en contacto directamente con autores que requieren sus servicios, o ofrecemos también paquetes editoriales que incluyen varios, ¿no? Este fue, digamos, el último. Yo creo que va a ser mi ultimísimo ya lanzamiento que haga, porque eso ya es un proyecto de bastante envergadura. Y bueno, aquí estamos, dentro del mundo de los libros y el mundo de marketing que tanto me apasiona. Claro, no, pero qué curioso que tu camino haya sido, normalmente es al revés, primero la gente quiere escribir cosas y luego se pregunta, bueno, vale, esto luego cómo lo vendo, y tu camino es al revés, a partir del marketing o de cómo vender producto, has dicho, voy a ayudarles a vender, y luego has dicho, bueno, pero también les puedo ayudar a escribirlo, ¿no? Es que yo creo que es básico, mira, o sea, yo creo que el producto primero hay que venderlo y luego casi hay que hacerlo. Y sobre todo cuando hablamos de productos digitales, ¿no? Yo ahora, cuando los últimos cursos que he lanzado o programas, lo he vendido antes de hacerlo, ¿sabes? Ajá. Si quieres, luego hablamos de cómo se puede hacer esto, pero yo creo que es básico esto. O al menos, por ejemplo, cuando hablamos de libros, yo siempre digo a los autores, vamos a ver, antes no escribas tu libro, lo publiques y ahora ponte a venderlo. No, lo tienes que vender desde casi el primer momento. Cuando te pones a escribir, comenta en tu entorno que estás escribiendo un libro, pregunta, bueno, a tu audiencia o en tu entorno, qué les gustaría que contaras en tu libro. Comparte el título, a ver qué les parece, comparte las portadas y di, oye, ¿cuál os gusta más entre A y B o A y B y C? Y eso va a hacer que cuando llegue el momento de que el libro esté publicado, la gente esté esperando comprar el libro, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que desde el principio tienes que tener muy claro, antes de hacer incluso el producto, cómo lo vas a vender. Ajá. Muy bien. Aquí probablemente haya muchos guionistas que estén oyendo esto. O sea, ¿por qué podría un guionista querer publicar un libro? ¿En qué le puede ayudar en su carrera, en su vida o en lo que sea? Bueno, primero, como por ejemplo en tu caso, has escrito unos libros fabulosos va a ser tu marca personal y que te ayuda a formar a otros guionistas. Tú has encontrado esa vía, ¿no? Puede haber muchas vías para cualquier guionista que quiere posicionarse, yo qué sé, pues para vender guiones para determinados, pues para televisión, para realities o para, no sé, puede haber especializaciones o puede haber, no sé, otros caminos que yo tampoco conozco mucho en detalle, pero me parece apasionante y de eso ya hablaré contigo porque te quiero entrevistar, como sabes, para nuestro podcast.
Pero yo creo que es fundamental, para mí ha sido siempre fundamental. O sea, yo siempre que me he lanzado a algo, lo primero que he hecho es escribir un libro. Es verdad que si tú ya estás en un entorno con una gran audiencia y tal, cuando publiques el libro se va a vender bastante, pero también está la otra opción de quererte abrir a determinado nicho y para eso escribir un libro porque te va a dar muchísima autoridad. Y además, los guionistas yo creo que tenéis una ventaja brutal respecto a todos los demás. Y es que sabéis contar historias, sabéis enganchar. O sea, yo creo que hoy en día cualquier novelista tiene que seguiros a vosotros, te tiene que seguir a ti, David, y saber cómo se escribe un guión, porque yo creo que es básico. No, no solamente novelas, porque también los libros de no ficción requieren de mucho storytelling. Yo creo que si sabes escribir un guión, te tiene que ser mucho más fácil escribir un libro. Sí, total, total. No, y luego también hay una parte que es el hábito. Tú cuando escribes guiones, yo he trabajado mucho en televisión, entonces tienes el hábito de escribir todos los días. Entonces, que es un poco siempre lo más difícil, ¿no? Tener el ponerte y escribir todos los días, ya sea un guión, un libro o lo que sea, ¿no? Ujú. Esto, si nos escucha alguien que ni se ha propuesto escribir un libro, le sonará un poquito, bueno, sí, esto es clave lo que acabas de decir. O sea, tener ese hábito cuesta tanto al que no está acostumbrado, cuesta tanto, es un esfuerzo tan grande que vosotros, vamos, eso es maravilloso que tengáis eso ya que viene de fábrica, vamos. No, y bueno, estamos hablando un poco, ¿no? De lo que es más experta, que son los libros de no ficción, pero luego también están los libros de ficción, donde, por ejemplo, los guionistas muchas veces tienes historias, que escribes un guión, empiezas a moverlo por todos los lados, y claro, hacer una película vale mucho dinero. ¿Vale? Te vale 2, 3 millones, no es lo mismo que publicar un libro, con lo cual tienes a lo mejor una novela, una idea maravillosa, escrita ya toda y tal, y no, y claro, como te cuesta conseguir a alguien que ponga esos 3 millones, no sale nunca de tu este. Entonces, de repente, convertirlo en novela, esa historia, puedes de repente, primero darle una salida a esa historia en otro formato, pero que incluso luego, como novela, luego tú, si tú quieres vender la película, puedes ir a alguien y decirle, toma, tengo la novela y si quieres te paso el guión. O sea, como que puede ser otro camino para nuestras Me historias. parece, y no sé qué te parecerá a ti, una buena, o sea, una venta más fácil, ¿no? Decir, Claro. ir a cualquiera y dice, bueno, mira, no es un guión que te mando en un PDF, no, aquí está mi libro con su portadita, tal, escrito con papel, toma, ¿no? Sí, Y si además ese libro más o menos tiene comentarios elogiosos en Amazon claro. o ha tenido un buen posicionamiento, pues oye, es mejor tarjeta de presentación, ¿no? Sí, sí, sí. No, y es lo que también decías tú antes de los guionistas. O sea, no es casualidad, ¿no? Fue muy sorprendente en su momento, ¿no? Enterarse que Carmen Mola eran 3 guionistas, como que fue de repente una revolución, porque si era uno, 3 hombres, un no sé qué, no sé cuándo. Pero por otro lado, claro, ellos tenían esa experiencia de contar las historias que te van atrapando capítulo a capítulo, que es como aprendes a jugar a escribir, ¿no? Con esos cliffhangers, esas movidas, que luego, pues claro, por eso tienen esas novelas que funcionan tanto y que le gusta tanto a la gente, porque ya tienen esa forma de escribir. Claro, es que es todo, ¿no? El copywriting también, ahora cualquier escrito, una newsletter, un mensaje por WhatsApp, todo eso es lo que hacen los guionistas, que es captar la atención, mantener la tensión, mantener la emoción y además hacerlo de forma continuada, ¿no? Y vosotros además estáis al día sobre cómo va evolucionando todo esto, porque antes teníamos más capacidad de retención, ahora hay menor capacidad, menor, y entonces tienes que todo es mucho más rápido, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo creo que eso es fundamental para escribir libros con potencial de venta. Ajá. Sí, ¿y cuál es el mayor reto cuando dices tu primer libro? Tu primer libro, quiero escribir el primer libro. ¿Cuál es el mayor reto que sueles ver entre la gente que se apunta a tu programa? A ver, hay muchas inseguridades, ¿vale? Muchas inseguridades, muchos bloqueos, síndrome del impostor, ¿no? También falta de confianza. Hay muchos subes y bajas, ¿no? Es una montaña rusa que de repente pues empiezas con mucha ilusión, sí, venga, te vienes arriba, ya por fin he decidido escribir un libro, venga, pam, pam, te ponen los días y dices, uff, no sé, ahora no estoy seguro porque, uy, la temática, esta no sé, ay, me cuesta organizar los contenidos y esto no sé. Vale, ahí
hay bastantes bloqueos y muchos libros se quedan en el camino por esto, ¿no? Nosotros trabajamos bastante esta parte tan importante de tener la seguridad de tener una temática que venda, ¿no? Y luego saber organizar bien todos los contenidos para distribuirte luego el trabajo, ¿no? Tener un guión de cómo vas a trabajar. Yo creo que eso te diría que es lo más, lo más. Y luego también, fíjate, influye mucho cómo estés emocionalmente, ¿no? Hoy justo me ha escrito otra persona que participa en el reto y que ha escrito un libro. Perdón, ha escrito 3 libros, porque muchos de vosotros escribís más de un libro, que me hace muchísima ilusión. Y me decía que el primer libro tardó 60 días, el segundo mes y el tercero ha tardado un año. Y es por una cosa cómo estaba emocionalmente. Entonces, influye mucho esto. Por eso, el tener, digamos, en tu caso, yo creo que buscaste, digamos, una metodología, unos timing, ¿no? Cumplir objetivos. Todo eso te ayuda mucho y te ayuda también mucho si estás con un grupo. El resto de la gente empuja, ¿no? Todo el mundo está a cada uno con su tema, y hay gente que va más despacio, gente más rápido, da igual. Lo importante cuando te pones a escribir es escribir todos los días un poco, tener esa rutina, que yo sé que es un esfuerzo, que a algunos les cuesta más o menos, pero una vez que te metes en la rutina, muchos le cogen el gustillo y escriben como tú 4 libros, o como un alumno mío del primer reto que lleva por el número 16. O sea que... Guau. Sí, no, yo realmente el tema de lo de la comunidad sí que es importante para personas más y otras menos. Yo, por ejemplo, el año pasado ya me monté yo un reto para mi comunidad, que es escribir una película en 90 días. Un poquito también está medio inspirado también en lo que viví del proceso cuando escribí el libro. Y claro, es un método bueno, con vídeos y PDFs y conexiones todas las semanas donde lo van haciendo. Y el tema de la comunidad, que nosotros luego hicimos un grupo en Telegram, que se intercambian entre ellos las ideas, los guiones, el ver semana a semana en vídeo, como yo estoy avanzando, yo estoy esto, lo otro, es algo que realmente a la gente le ayuda mucho porque normalmente suele ser algo tan solitario el tema de la escritura, y estás ahí tú solo con tus cosas, y ver de repente a otras personas que están viviendo lo mismo que tú y que van avanzando, ese impulso es muy, Yo ¿no? Como creo que que ayuda mucho. es algo, mira, que yo creo que en España hay que fomentar cada vez más el crear comunidades de autores. Tú y yo lo hacemos, tú para películas, yo lo hago para los libros siempre, y lo aprecia muchísimo. Nosotros acabamos de hacer un evento en Madrid, presencial en este caso, para fomentar comunidades, la gente está encantada. A mí me encantaría, fíjate, hay una temática, un género donde hay muchísima comunidad, que es en novela romántica. Se hacen cantidad de congresos, tanto de autores como lectoras, hay mucha comunidad, y yo creo que es súper importante, tanto entre autores, que nos podemos ayudar tanto, como también autores y lectores. O sea, en el mundo en el que estamos, afortunadamente, desde que existe Internet y existe Amazon, pues los autores podemos ponernos en contacto directamente con nuestros lectores. Entonces tenemos que aprovechar este potencial para, a lo mejor por temáticas o géneros, hacer congresos, eventos, etcétera, porque yo he visto que es algo que ilusiona mucho, crea muy buenas conexiones, tanto de amistad como de ayuda para muchísimas cosas, pero al fin y al cabo es gente, somos gente que tenemos algo que sabemos y que queremos compartir, y eso está muy bien, ¿no? Y creo que es muy importante. Ujú. Y luego también un tema que has hablado un poco por encima, pero que yo creo que cambió todas las reglas del juego, que es el tema de la autopublicación. Cómo de repente se ha roto la barrera esta de tengo un libro, lo envío a una editorial, me contesta un año después, que sí, que no, que a lo mejor dentro de 2 años, de repente te puedes saltar todas las barreras y publicártelo tú mismo, ¿no? Claro. En 72 horas puedes tener el libro publicado, ¿no? Y te digo 72 horas porque ahora Amazon tarda un poquito más. Antes eran horas, pocas horas, ahora puede tardar hasta 72 horas. Esa es una de las razones que nos dan bastantes autores, y te digo autores, yo tengo clientes que son autores muy conocidos, novelistas, que ahora ganan poco publicando con editoriales y pasan a la autopublicación. Y una de las razones, aparte de porque quieren vender más, es porque quieren hacerlo rápido, porque no quieren esperar un año, porque también hay algunos que quieren escribir más de un libro en un año, y las editoriales normalmente te contratan
un libro por año, porque es que no dan abasto, no quieren sacar tanto porque no pueden vender tanto. Entonces, esa es una buena razón. Pero otra razón es eso, ganar más, porque ganas más. Amazon te paga un 70% en digital y un 30% en papel aproximadamente, mientras que una editorial te paga un 10%, ¿no? Sabes, tienes control total de tu obra, que esto es súper importante. O sea, y eso tú lo sabes muy bien, David. Tú controlas todo el proceso de edición, la portada, la sinopsis, el interior del libro, lo puedes cambiar. Imagínate que quieres actualizar porque queda tal, lo puedes actualizar cuando tú quieras. No tienes que pedir permiso a la editorial que probablemente te va a decir que no. Puedes cambiar el precio. Oye, no me funciona este precio, voy a poner otro, a ver si bajando vendo más. O voy a hacer una promoción gratis durante unos días en digital, en papel no se puede hacer. Y bueno, pues porque tengo, no sé, quiero promocionar otra cosa y me viene bien esto, o para promocionar tu libro en el lanzamiento. O sea, y luego tienes, sabes lo que vendes cada día, lo que ganas cada día con una editorial, recibes un papel a un año después de publicar el libro, simplemente con el total de ventas y el total de royalties. No tienes más información, ¿no? Y bueno, y luego además tienes tu libro subido que se puede vender en 200 y pico países. O sea, ya me dirás qué editorial te ofrece esta cobertura. Así que yo de verdad que ya prácticamente antes hablaba de dos desventajas que ya no las veo, que son una, llegar a medios de prensa. Hay todavía mucho bulo que sigue funcionando, que dice, no, es que claro, los medios de prensa, si quieres llegar a los medios de prensa, tiene que ser con libro publicado con editorial. Eso es un bulo. Yo lo he hablado y precisamente publicamos hace poco un podcast sobre este tema, hablando con una periodista que tiene un podcast precisamente trabaja en medios y además tiene un podcast y va y cada día más o menos comenta un libro que le ha gustado y dice que eso no, para nada. O sea, o sea, lo importante es el contenido del libro para el autor, ¿no? Que tenga que sacar alguna noticia y tenga un contenido que tenga que ver con eso y da exactamente igual que sea con editorial o no. Lo importante es que el contenido sea bueno, ¿no? Y otra también es la cosa de llegar a librería física, ¿no? Llegar a librería física. ¿Qué es lo que pasa? Que desgraciadamente, porque a mí me encanta la librería física, me encanta ir y me encanta hojear los libros, me encanta, pero cada vez hay menos y se vende menos. La gente compra los libros en Amazon. Y fíjate, hay una encuesta, bueno, una encuesta, no, una estadística, una investigación que salió hace año y medio ya del gremio de librerías de España. Entonces decía que el 86% de los libros que venden en librerías, que son libros de editoriales, venden menos de 50 ejemplares en total, menos de 50. Solo el 0,1% vende más de 3.000 ejemplares. Esto se puede mirar. Si veis estudio, venta, libros, gremio, librerías España, lo vais a ver. O sea, no me lo estoy inventando. Entonces, que yo conozco también el mundo editorial por dentro, ¿sabes? Y sé que se vende muy poco libro en editorial. ¿Que hay autores que venden? Sí, tres. Pero el resto, el 99,99% no venden en librería física, aunque publiquen con editorial. Sí, sí, no, la librería tiene esa cosa, bueno, pues un poco que nos hace la ilusión de ver nuestro libro en papel, ¿no? Un poco para Exacto. el ego y tal, que eso yo creo que Exacto. sí que tal, pero si te pones a analizarlo, los datos objetivos y realmente te pones los pros y los contras, vamos. No, luego hay una cosa que a mí es un razonamiento que me gusta mucho pensar de los libros publicados en Amazon en papel, es que realmente a mí me dolió mucho cuando me enteré que los libros que se publican en la editorial están 3 meses y si luego el librero no los quieren, tienen que devolverlos. Muchos los guardan en sótanos. Hay algunos que se queman porque hay excedentes y digo, ay, qué pena, ¿no? Quemar libros, ¿no? Como la novela de Fahrenheit. Bueno, y entonces yo me gusta saber que todos los libros que hay en papel de mi libro es Se han porque vendido. alguien lo ha deseado, lo ha pagado, lo han impreso y se lo han enviado. Pero no se han impreso que es como de tengo aquí 500 libros y ahora hay que venderlos. No, 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 no. Todos los libros que existen en papel en este de mis libros y de todos los que son autopublicados en Amazon han sido deseados y pagados y luego impresos. Si nadie paga y nadie lo desea primero, no se imprime.
Tal cual. Absolutamente. David, es lo que Y hablamos al principio. Primero vendes y luego produces. Así hace claro, Amazon. claro, claro. No, no, no. Yo la verdad es que yo lo he autopublicado y estoy muy feliz por lo que decías tú de tener el control total, de tengo una idea de libro, no tengo que intentar convencer a nadie. No tengo que convencer a nadie. Yo la hago, me tengo que preocupar obviamente de que sea el mejor libro posible, que esté bien editado, con una buena portada. O sea, hay que hacer el trabajo que lo vas aprendiendo, se aprende y se contrata, si no, a los profesionales para que te ayuden y luego haces plop, lo publicas y ya está. No, tú tienes el control total. No, no, no tienes que convencer a una editorial que a ver si encaja en sus planes de publicación o en sus temas o en lo que sea. Si ya no es cuestión solo de calidad, sino que ellos pues tienen sus intereses, ¿no? Y está muy bien. No, no, para mí el tema de la libertad es una de las grandes ventajas de la autopublicación, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Tú lo has dicho todo, David. Es así, Luego, es así. el kit que tiene es que, claro, tú te tienes que encargar de todo. Tú en una librería, en una tradicional, pues hay profesionales que se encargan de maquetar el programa tal y de venderlo. Tú aquí te tienes que encargar de todo. Pero claro, gente, por ejemplo, como tú, como yo, que tenemos nuestro podcast, que estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas, buscar nuestro público y vender nuestras cosas, porque eso es lo que hacemos normalmente, esto es un elemento más. Igual que haces tu podcast o haces tus cursos y tus talleres, pues haces tu libro y bueno, y lo compartes con tu audiencia y lo vendes por ahí, ¿no? Claro, y ¿sabes lo que he visto yo, David, en los últimos, yo te diría 3 años? Que se ha profesionalizado muchísimo el mundo de la autopublicación. Antes era más caserillo, ¿no? Antes la gente se corregía ella misma, se hacía la portada ahí como podía, cogía un Canva, un cuñado que sabía un poquito, tal, ¿no? Y ahora no todo el mundo, pero muchos, y lo puedes ver, porque vas a las listas más vendidos y verás que la mitad son de autopublicados y que no es que no se distinga de editorial, es que son mejores portadas y llaman más la atención que las editoriales porque se ocupa mucho, o sea, es tu niño, tu libro, y te ocupas muy mucho de que la portada sea excelente. Nosotros, por ejemplo, en Edita tu libro, cuando tú vas a una editorial, o sea, la portada que te pongan, la maquetación que te pongan y la descripción que pongan en Amazon, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos piden redactar la sinopsis y para que luego se lo cambie la editorial, porque han puesto unas sinopsis que no tienen potencial de venta. Bueno, entonces, claro, cuando nos lo piden también nos exigen, oye, quieren una buena portada, quieren que la maquetación quede perfecta, quieren que la sinopsis venda su libro. O sea, cuando tú pagas un servicio, quieres un buen servicio. Y lo otro, pues es lo que, oye, que no te digo que las editoriales también quieren vender y lo hacen bien, pero tienen muchos libros y poco presupuesto. Si el cariño que le pones tú a tus cositas es obvio que no, Ah, que no se total. lo, que no se lo pone, que no se lo pone nadie. Muy bien. Y luego esa última fase, que es la de ya lo he escrito y tengo que venderlo marketing, ¿qué tipo de cosas recomiendas a la hora de vender un libro autopublicado para ir a algo más concreto? Bueno, pues lo que habíamos comentado antes, de ir comentándolo en tu entorno, de cosas muy básicas antes de, digamos, la venta pura y dura, que son una buena portada, el título y subtítulo son fundamentales, fundamentales. Luego, la sinopsis, que sea no un resumen de tu libro, sino un anuncio de tu libro. Y luego, importante, el 10% primero de tu libro es lo que se lee en Amazon, es la muestra, ¿no? Que puedes leer. Ahí tienes que poner toda la carne en el asador. Ahí tienes, yo he leído tu primer libro, no todo, pero sobre todo esa primera parte, y me gustó mucho porque yo suelo decir a los autores que en esa primera parte tienen que hacer una introducción de por qué leer el libro, ¿no? Tú lo hacías al revés, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero era por qué no algo y me gustó mucho. Eso es un poco disruptivo, pero que luego era muy interesante y como se nota que eres guionista, pues enganchas mucho con lo que vas contando, ¿no? Pero eso tiene que ser fundamental. Eso ayuda a vender totalmente. Y luego pues hacer campañas. Hay que pensar que Amazon el primer mes, cuando tú publicas el libro, lo considera una novedad. Amazon, ¿por qué posiciona unos libros más que otros? Simplemente por una cosa, por ventas. Cuanto más ventas, más posiciona tu libro. Es así de claro. Pero cuando es el primer mes, que lo considera una novedad,
te ayuda más. Es decir, que si tú, por ejemplo, para ser el número en una categoría necesitas vender 50 libros al día, a lo mejor el primer mes con 10 es suficiente. Entonces hay que aprovecharlo a tope. Hay que aprovechar tirando de ese algoritmo entre tu familia, amigos, colegas de trabajo. Si tienes una lista de suscriptores, pues mucho mejor. Y concentrar las ventas en poco tiempo, en 1 o 2 días máximo, por una fecha límite para que la gente te compre el libro. Puedes hacer cosas como ponerlo muy baratito en digital y decir que luego lo vas a subir y así provocar que la gente lo compre antes de la subida de precio. Y luego todo lo que, pues como cualquier producto, ¿no? Eh, Tú tienes que promocionar cuando puedas tu libro. El libro, si tú tiras de tu libro va a tirar de ti. Entonces, bueno, pues puedes hacer muchas cosas, intentar salir en medios, si es un libro cuyo contenido es noticiable, moverlo en redes sociales, moverlo a gente. Bueno, ahora hay cantidad de bookstagrammers, booktokers, booktubers que tienen una potencial si citan tus libros. Lo que pasa que es verdad que la mayoría son de novela juvenil, porque, claro, va a un público joven, pero sí que hay gente, sí que hay algunos bueno, pueden hablar también de novelas más para gente más madura, ¿no? Novelas o libros de no ficción. Bueno, pues ir acercándote a esa gente. No puedes pretender, si tú no te conoce nadie, ir a un influencer que tiene 4 millones de seguidores porque no te va a hacer ni caso o te va a cobrar si pagas. Y además esto empieza a estar bastante estandarizado, ¿no? Las tarifas y, y bueno, pues si lo pagas fenomenal y si no, pues ir poquito a poco. Ujú. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que ser muy proactivo. Hay que entender que no hay una editorial que tiene un departamento de prensa que hace cosas para vender, sino que tú tienes que encargarte de eso, de moverlo. Pues lo que dices tú, enviárselo a influencers, pero que influencers no hace falta que sean como famosos, sino a lo mejor es de tu pequeño nicho, le envías el libro a algunos, o incluso a lo mejor yo, por ejemplo, de guión, a profesores que luego van a hablar de necesiten saber algo. Bueno, pues puedes enviar algunos libros a gente bueno, que sea como un microinfluencer en tu nicho en redes sociales y moverlo, hacer cosas porque solo no se vende, eso está claro. Exacto, exacto. Y es buena idea la que dices tú, que no enfocarte solamente eso. Como es de guiones, ¿qué tiene que ser? ¿Gente del mundo del guión? No, lo que dices tú. Hay nichos anexos que pueden estar muy interesados en tu contenido y que normalmente la gente no se le ocurre, ¿no? Ir a eso y pueden ser muy interesantes. Claro, claro. Sí, yo, por ejemplo, uno de los libros, el del formato, explico cómo se escribe el formato de guión, que es un formato característico. Y en español no había ningún libro que explicase el formato. En inglés sí hay alguno, en español no. Y claro, yo por ejemplo, se lo envío a algún profesor universitario que tiene que explicar cómo se escribe. Yo se lo he dado, yo doy aquí clases en la Escuela de Cine en Montevideo y se lo he dado a compañeros que dan guiones y me dicen, pues chico, muchísimas gracias porque ahora ya tengo una referencia para decirlo porque normalmente se hablan de cosas, pero te falta ahí un manual, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, este tipo de libros para docentes es algo súper útil. Súper Es útil, algo muy pero yo lo útil. veo también para asociaciones de escritores, por ejemplo, dar ese contenido que es tan interesante, tan Claro. interesante. Yo creo que ellos se mueven. Mira, hace poco estuve yo en un evento que había de autores de autopublicados, la mayoría eran anglosajones y todos los que escribían thriller estaban todos en una ponencia que daba una autora de romántica que vende muchísimo, Rose Gate, para saber de romántica, para las escenas románticas que tenían en el thriller, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo. O sea, eh, tú eres experto en algo que a un escritor le interesa mucho, le interesa mucho. Y lo mismo que tiene un escritor, pues seguramente que hay otros nichos de mercados que les Claro. interesa. Entonces, buscar esto es muy potente. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, Ana, yo la verdad es que ha sido un placer tenerte. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poco más de ti y de las cosas que haces? Pues mira, muy fácil. En triunfacontulibro.com. Ahí tenemos nuestra plataforma y ahí puede Ajá. encontrar todo el podcast. Tenemos artículo de blog, tenemos training gratuitos, tenemos un training que es cómo escribir tu libro en 60 días, que es gratis, eh, y más cosas. O sea, si tienes interés en escribir, publicar o promocionar tu libro, ahí nos tienes para ayudarte en todo lo que podamos.
Qué bien, qué bien, qué bien. No, está bien eso. El impulso desde fuera te ayuda siempre, pero luego al final lo que digo yo, por ejemplo, con los que se apuntan a hacer el guión, al final tienes que escribirlo tú. O sea, que desde fuera te pueden ayudar y tal, pero al final tienes que sentarte y meterle horas porque si no, los libros Sí, y los guiones no se escriben pero solos. si tú tienes la seguridad, ¿no? De una estrategia, unos objetivos validados por alguien que ya ha pasado por eso, ¿no? Y a lo mejor ha ayudado a muchas más personas, eso te crea una gran seguridad, ¿no? Y si además tienes una metodología y unos timings, eso te lo pone mucho más fácil. Ajá, así es. Bueno, Ana, pues nada, muchas gracias y A nada, ti, mucha David. suerte con tu proyecto. Vale, un abrazo, David. Muchas gracias.